Tiene, bueno, si uno quiere, una posibilidad inacabable de descripción. Bueno, el escándalo de las criptomonedas, que va sumando escándalo sobre escándalo sobre escándalo, es difícil de dimensionar expresivamente. Por eso vamos a apelar a quienes saben de esto, de lo que políticamente está ocurriendo en la Argentina. Yo siento que habito un terreno baldío, una mente baldía a la hora de describir esta situación que es inédita en la historia de la Argentina. Voy a saludar a la politóloga, docente universitaria Aimé Aminahuel para ver si ella está sorprendida o me puede encender la luz de tanta oscuridad. Aimé, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, y a toda la producción por allí, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Es un saludo de ocasión, ¿no? Azorados por lo que está sucediendo con nuestra pobre Argentina. ¿Qué lectura hay que hacer a esta altura de la circunstancia? Bueno, bien, como vos decías, Guillermo, por allí el lenguaje político se está quedando como un poco corto, ¿no? Las mismas categorías para pensar este escenario, pero bueno, a mí también me gusta apelar siempre a las producciones audiovisuales, ¿viste? Por ahí al arte cinematográfico, porque capaz que sirve para pensar, ¿no? Un poco. ¿Viste esa serie, capaz que la vieron, la de The Voice? Que los personajes en una serie que está en una plataforma fingen ser algo, en realidad son actores de su propio personaje. Eso se ve a lo largo de toda la serie, ¿no? Y se ve todo el tiempo la estafa de la vinculación del personaje con el público en general. Yo a veces siento que lo que está ocurriendo hoy en Argentina es, bien lo decía Hernán Brienzo hoy de la mañana, que se ha acabado un poco ese circo, o estamos ahora ya tratando directamente con el personaje, ¿no? Y creo que eso, por un lado, para tal vez los electores de Javier Milei, significa haber finalizado en gran medida una parte del contrato electoral. Creo que no es algo automático, ¿no? Porque tiene que ver aquí ya entran a jugar las interpretaciones de los hechos. ¿Cómo interpreto yo todo esto que ha sucedido estas últimas 2 semanas? Y es lo que vos decís, el escándalo sobre el escándalo. Bueno, me parece que en parte hay algo que está planificado desde las esferas más altas de poder, ¿no? A las que siempre ha respondido este gobierno y particularmente muchos de los ministros. Cuando yo digo esas esferas altas de poder, son las que en algún momento Mauricio Macri explicitó en una entrevista y luego también le hicieron callarse. Estamos hablando de los principales empresarios de nuestro país y fondos internacionales usureros que tienen acciones, por ejemplo en YPF, y que siempre han intentado coercionar a través del lobby o a través de acuerdos, por ejemplo, con las élites políticas, ciertas políticas económicas. Y de hecho han usufructuado, ¿no? Porque con el dólar planchado y la bicicleta financiera, claramente que han usufructuado este último periodo. Y en este momento que estamos teniendo una especie de estrechez económica innegable, que parece como que el odio antikirchnerista no sirve para desplazar el malestar de la opinión pública, me parece que al menos estos sectores de poder han visto un escenario ideal para desligar responsabilidades de la estructura económica que incluye a estos actores y orientarlos a una sola figura, que lo hacen pasar por tonto, que lo hacen pasar por loco, y yo creo que no es ninguna de las dos cosas. Yo creo que el presidente de la Nación es una persona que claramente ha cometido un acto ilegal, con sospechas de corrupción, y eso lo veremos más adelante en nuestra historia, y creo que ha sido servil, y es lo que a mí más me preocupa, tal vez como profesora, ¿no? Y pensando, no sé, en los jóvenes con los que tengo mucha cercanía, además, servil a una lógica de acumulación económica que tiene sus límites, que muestra que tiene fallas, porque siempre se enriquecen los mismos tres vivos, ¿no? Lo que ha sucedido con esta criptomoneda, que a las horas de haberla promocionado el presidente, un pequeño grupo de billeteras virtuales retira el 80% del dinero circulante y pareciera que esas billeteras virtuales están vinculadas al entorno del presidente, bueno, nos deja claro los límites de este tipo de sistemas, poco regulados, poco legislados, sobre todo en nuestras regiones. Y después, bueno, si en Argentina además naturalizamos que el presidente de la Nación puede promocionar una criptomoneda basada en una estafa piramidal, y que un periodista tiene un guión para entrevistarlo, o esté coercionado, o tenga un acuerdo, o cualquiera de las opciones, con los asesores presidenciales, para que no se equivoque el presidente o no explicite el ilícito, ¿para qué hacemos análisis político, no? Y por eso vuelvo a la serie de The Voice. ¿Para qué lo hago? Porque si lo estuviera haciendo, lo estaría realizando sobre pantomimas permanentes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta decir más las cosas por su nombre y decir que este gobierno ha sido una estafa permanente, incluso para sus mismos electores. Vos sabés, Guillermo, que hay
analistas que no coinciden con esto. Ahí tenemos como distancias, porque decir que ha sido una estafa implica reconocer que hay sectores que lo han votado con determinada ilusión y que se ha agarrado de alguna manera, la campaña electoral se había basado, esta es mi perspectiva, en cierta desesperación y enojo. Hay analistas que dicen no, porque hay que empezar a clarificar que la gente puede estar de acuerdo con políticas que signifiquen quitarle derechos a otros. Pero bueno, yo tengo una mirada ahí que yo creo que, y además implicaría reconocer que lo previo a este gobierno no estaba del todo bien. Yo soy de las que creo que no había un escenario necesariamente ideal, que la pandemia, que un gobierno ineficaz para enfrentar ciertas políticas económicas había dejado una parte de la ciudadanía enojada, me refiero al gobierno de Alberto Fernández, y que la campaña de Milei de pasar la motosierra para determinados sectores realmente implicó pasarlo por lo que entendían como el privilegio o lo que significaba un retroceso económico en sus vidas personales. Y bueno, y como siempre se han metido con los más débiles y a las claras, a mi criterio, hay sectores que se sienten estafados. Por supuesto, las interpretaciones de los hechos, porque digo, están los hechos políticos, después las interpretaciones van a construir determinada sensación, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que a mí me deja pensando qué es lo que va a suceder con esto. No está claro, ¿no? Porque tampoco está muy claro si hay en la oposición una vocación de dejar que esto se desgaste por peso propio, algunos están alentando a esto, o intervenir para que funcionen mecanismos institucionales. ¿Usted qué cree que conviene? Mira, yo he visto que asesores cercanos del justicialismo sostienen que hay que dejar que decante. Es una perspectiva de idea del justicialismo más tradicional. Hay sectores que son más combativos dentro del peronismo que sostienen que no, que hay que utilizar el hecho político, utilizarlo en el buen término, ¿no? Primero, para que se clarifique todo en términos de exigir por lo menos una investigación seria, ¿no? Y no que sea el mismo gobierno que investigue el mismo gobierno. Yo desde mi perspectiva, los hechos políticos hay que disputar las interpretaciones. Porque si no puede pasar, no sé, pensemos hechos importantes de corrupción a lo largo de la historia argentina que han pasado y han muerto con los fallecidos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los actos de corrupción vinculados al menemismo. Entonces yo creo que allí el peronismo debiera por lo menos disputar la interpretación de lo que está sucediendo. Hay sectores de poder que están tratando de posicionar al presidente, y hasta me atrevo a decir que esos videos que se viralizan lo tratan de poner como de la Rúa, te diría, es decir, un personaje que no es dueño de sus propias decisiones, que ni siquiera puede llevar solo una entrevista, y que entonces, por lo tanto, la verdad que es un inepto, ¿no? Lo están tratando de posicionar de esa manera, y me parece que lo que debiera hacer el peronismo, por lo menos, es disputar esa interpretación, porque me parece que cuando vos ves, o lo que está pasando, lo vamos a ver con los juicios, sobre todo que vengan desde la investigación en Estados Unidos, que dicen que el FBI ya está iniciando las investigaciones porque hay importantes estudios jurídicos que están muy interesados en que esto se esclarezca. Si vos te pones a ver que muchas de las billeteras virtuales que retiraron el circulante de dinero más importante están vinculadas al entorno presidencial y al mismo presidente, bueno, me parece que esa interpretación de que el presidente no sabía, de que por ahí lo asesoraron mal, de que no estaba interiorizado en el tema, lo deja muy bien parado, ¿no? Entonces yo creo que el peronismo debiera por lo menos disputar la interpretación de lo que ha pasado. En términos de comunicación política, da la sensación que es muy difícil. Recién hablamos con un concejal libertario que a lo mejor por desconocimiento o por conveniencia nos decía, bueno, pero no está muy claro el rol del presidente en el tema de la promoción de una billetera virtual. ¿Es cierto que están encriptado el tema o es para un grupo muy especializado? Ahora, lo simbólico de anoche, de lo que fue filtrado, de lo que no se vio en la entrevista con Johnny Viale, es esto, ¿no? Un periodista manipulado, pero un presidente también manipulado. Exactamente, sí. Esto que yo digo, que por eso me gustó la serie de The Voice, el tema de la pantomima, ¿no? El tema del circo. Y entonces, claro, ¿cómo queda el contrato electoral? A mí me preocupan esas cosas institucionales, tal vez, ¿no? ¿Qué piensa la ciudadanía hoy de la política? Y de todas maneras yo ahí me atrevo a disentir con el concejal libertario, retomando ese tema, porque el presidente cuando la promocionó, por eso digo, si hubiera un periodismo serio, debería repreguntar estas cosas. Cuando el presidente promocionó la criptomoneda Libra,
dijo que la Argentina Liberal va a crecer, que es un proyecto privado que se va a dedicar al incentivo del crecimiento de la economía, Esa fue la promoción, ¿no? Y después, cuando sale en la entrevista, dice, bueno, esto es como el casino, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Bueno, pero eso no lo dijo en su promoción inicial. Y viste que rige en Argentina, por ejemplo, si fuera una cuestión entre privados, como él dice, esto fue una estafa también, porque fue una promoción o una publicidad engañosa. O sea, eso también rige entre los privados, hay reglas también entre los privados. Si a vos te dice un privado, mirá, venite acá, como por ejemplo pasa mucho con los planes de autoahorro en los autos. Le dicen a la gente, mirá, vení, son tantas cuotas, va a estar estable, le mienten a la gente ingresa en esos planes de autoahorro, y hubo muchos juicios estos últimos años, empezaron con el macrismo, hacia grandes concesionarias por publicidad engañosa. O sea, también cabría, si él lo hizo como un privado individual, publicidad engañosa. Y por eso retiró el tuit también, ¿no? Por eso lo eliminó. Pero bueno, quedó por supuesto, hoy en día es muy difícil que nada quede grabado o capturado en una red, entonces yo digo, si yo fuera un periodista que estuviera allí enfrente del presidente, diría, bueno, entonces ¿por qué no lo dijo desde un principio? Que era una inversión de alto riesgo. Él en su comentario no dijo eso para nada, de hecho dijo va a ser una inversión productiva, dijo. Pero además los antecedentes, ¿no? Ya venía de 2 episodios similares, era asesor de estos lugares de billeteras virtuales, de inversión, criptomoneda y otras cuestiones adicionales. Es cierto que pareciera, y con esto termino, Aimé, que está protegido por una creación de un sentido del relato que siempre lo salva a Milei, porque hemos visto la escalada de episodios unos tras otros y que nunca tienen un costo electoral. Por ejemplo, se burlan de los jubilados y no pasa nada, se burlan de las expresiones políticas que no acuerdan con ellos y no pasa nada, descalifican a los colectivos sexuales y no pasa nada. ¿Por qué este sería un punto de inflexión? ¿En dónde, desde tu lectura, Aimé, aquí sería la diferencia que le haría pagar un costo político, electoral, si uno lo piensa, por este episodio? Yo creo que porque el Círculo Rojo ve que Milei tiene una buena imagen positiva, entonces prefieren desgastar un poco la imagen porque saben que aún así puede llegar bien para las elecciones de medio término. ¿A qué me refiero? No tiene una mala imagen el presidente en los últimos meses. Esto lo desgastaría, lo erosionaría un poco. Si uno lo compara con el resto del arco político, en general no está teniendo una mala imagen, ¿no? Para haber tenido un año de gobierno con todos estos escándalos. Yo creo que prefieren, antes que sacrificar el proyecto político, que es un proyecto político que tiene estas características, yo quiero hacer hincapié, de estafa electoral, de quita de derechos, de disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora en general, en vez de sacrificar el proyecto político, sacrifican un poco o erosionan un poco la figura política de él. Por eso yo creo que es algo que está bastante orquestado en gran medida, porque si en realidad se erosionara lo otro, ahí sí que hay de nuevo un que se vayan todos. Y yo creo que es mucho más fácil erosionar un poco la figura de presidencial y en todo caso después, por ejemplo, la estrategia más grupal de los partidos de derecha, pienso Propuesta Republicana, pienso La Libertad Avanza, tratar de diluir sus figuras en elecciones de medio término y tal vez diferenciar algo más o darle más prioridad o más visibilidad. Entonces, claro, los votantes conservadores dicen, bueno, al menos el PRO es menos escandaloso, ¿no? En un acuerdo que yo creo que van a llegar, pero con mucha claridad. En ese sentido me parece que han preferido erosionar un poco la figura de él, sería. ¿Y qué lectura hay que hacer de lo económico? Porque aquí también está, ayer retrocedió la bolsa, pareció que la estrategia no fue casual, sino causal, de que la maniobra se hizo en la previa de un feriado en los Estados Unidos. Si el mercado hoy reacciona positivamente, ¿el episodio está superado? Sí, yo creo que en parte, o sea, no nos olvidemos que antes de este escándalo hubo un escándalo previo de Cavallo saliendo a decir que era necesaria la devaluación. A mí por allí me deja también pensando si todo este escándalo no está relacionado también con una necesaria devaluación y esto en gran medida está relacionado a ello, ¿no?
Entonces yo creo que si llegara a ver, vuelvo a insistir con este eje, el peronismo debería disputar la interpretación de lo que está pasando. No espontáneamente, por más de que sucedan muchos escándalos políticos, la gente va a interpretarlo de la manera que tal vez una porción del peronismo pretende que se interprete. No, para nada. Están los hechos políticos, la interpretación de los hechos, lo mismo ha pasado, yo doy clases de historia. Están los hechos históricos y las interpretaciones de los hechos históricos. En esa disputa hay que ver cuál es el sector que logra imponer su versión de los hechos, y yo creo que ahí el peronismo no tiene unificada tal vez una estrategia comunicacional, y que creo que ha sido la gran falla del peronismo a lo largo de todos estos años, ¿no? Cómo salir todo el arco político, podríamos decir, a interpretar esto como, no sé, supongamos un acto de corrupción el más grande de la historia. Yo no veo esa unificación. Aimé, muchísimas gracias por este contacto, muy amable por el análisis. No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias, igualmente. Aimé Aminahuel, la politóloga, docente universitaria, analizando las circunstancias de las capas del escándalo, ¿no? Porque ahora hay varias capas de este escándalo que tiene aspectos políticos, económicos, comunicacionales, bueno, para todos los gustos.